Hola, ¿cómo están? Yo estoy ya bastante mejor, acabo de dormir una rica siesta. Hoy quiero comparar la homofobia con el racismo y, si me dejan, incluso con el nazismo. Porque muchos de ustedes me han dicho, con buena entraña, con ánimo conciliador, tolerante, compasivo, muchos me han dicho, tienes que entender que si una persona tiene 80 y tantos años, lo más probable es que sea homofóbica. Muchos de ustedes me han dicho, si una persona ha nacido en el año 1940, año en que, por cierto, nació mi madre, y proviene de aquellos tiempos tan lejanos, es comprensible, es normal, es casi inevitable que esa persona sea homofóbica, me dicen. Porque, añaden, viene de otro tiempo, de otra generación, de otro contexto, de otra educación. Entonces, cuando esa persona, no digamos tan solo mi madre, sino en general cualquier persona nacida hace más de 80 años, creció, se educó, fue educada en los prejuicios, en las taras, en la intolerancia y la homofobia, porque el mundo era homofóbico, ¿no es cierto? Y porque cualquiera que nacía en aquellas épocas tan remotas, gay, lesbiana, bisexual, transexual, estaba condenado a sufrir, ¿no? Porque el mundo no te permitía expresar libremente y sin culpas tu identidad sexual minoritaria. Entonces tenías que esconderla, tenías que casarte con una mujer para fingir que no eras gay, o tenías que casarte con un hombre para fingir que no eras lesbiana, y así, ¿verdad? De la homofobia, de aquella homofobia espesa, rancia, vinagrada, surgía mucha infelicidad y mucha desdicha. Pero la homofobia era la agenda mayoritaria, la agenda de la mayoría moral, una agenda que se ejercía desde el poder contra las minorías sexuales, oprimidas, perseguidas, ridiculizadas y a veces hasta violentadas y a veces hasta encarceladas, ¿verdad? Había países donde si tú querías ser gay o lesbiana, pues te metían en un calabozo o te torturaban. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿no? Una persona nacida el año 1940 es lógicamente, subrayo el adverbio, entre signos de interrogación, ¿es lógicamente homofóbica? Yo digo que no. Yo pienso que el mundo hace 80 años era horrible, completamente homofóbico, sí, pero esa persona ha tenido tiempo para aprender, para madurar, para educarse, para deshacerse de las ideas erróneas que le impusieron de joven. ¿Por qué digo esto? Porque ese mismo año, el año en que nació mi madre, 1940, el mundo era horrible y completamente racista. En este país, por ejemplo, que es un gran país, los Estados Unidos, el racismo estaba consagrado por las leyes, estaba amparado por las leyes. Un negro no se podía casar con una blanca. Una negra no se podía casar con un blanco. Los negros no podían usar los mismos baños que los blancos. Los negros no podían usar el mismo transporte público que los blancos. Y si lo usaban no podían sentarse, solo los blancos se sentaban. Estoy hablando del mundo en el cual mi padre, que nació el año 35, y mi madre, que nació el año 40, en el cual crecieron, ¿no? Es decir, que cuando ellos tenían 15 o 20 años, el mundo
era mayoritariamente homofóbico y mayoritariamente racista. El mundo en aquellos años perseguía a los gays, a las lesbianas, y perseguía a los negros. Sin embargo, ¿podemos aceptar que una persona, porque nació el año 35 o el año 40, y porque ahora es octogenaria, siga siendo racista o siga siendo homofóbica? O sea, que la persona sea veterana, entrada en años, casi anciana, digamos, ¿no? Si la persona es octogenaria, ¿realmente sirve el argumento de, ay, bueno, pero tienes que entender a esa persona, ¿no? Tiene más de 80 años, viene de otro tiempo, de otro contexto, de otra educación, de otros valores. Cuando esa persona era joven y tenía 20 años, el mundo era homofóbico, el mundo era racista, 2 mujeres no se podían casar, 2 hombres no se podían casar, y un negro no se podía casar con una blanca. Así que, bueno, si esa fue la información que recibió esa persona cuando tenía 20 años, es normal que tantos años después, 60 y tantos años después, esa persona siga siendo homofóbica y siga siendo racista. No, no es normal. No, no está bien. No, si el mundo cambió, esa persona también puede cambiar. Porque el mundo somos individuos. Entonces, si el mundo, el año 40 o el año 50 o el año 60, prohibía las bodas homosexuales o prohibía las bodas birraciales porque era un mundo racista y homofóbico, pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora un negro se puede casar con una blanca y una negra se puede casar con un blanco y todas las combinaciones posibles, ¿no? Y ahora 2 hombres se pueden casar, 2 mujeres se pueden casar. Entonces, si el mundo ha cambiado para bien, a favor de la libertad, de la tolerancia, de la diversidad, ¿ah?, de la felicidad en suma, ¿por qué las personas entradas en años no pueden haber cambiado también? Es perfectamente posible decir, bueno, yo nací el año 40, yo cuando tenía, no sé, 20, 25, 30 años, era una persona homofóbica, era una persona racista, pero luego el mundo ha ido cambiando, los valores han ido abriéndose a la libertad y a la felicidad, y yo cambio con el mundo a favor de la libertad y de la felicidad. No es imposible. Entonces yo no hago mío el argumento de que, no, cualquier persona nacida hace 70, hace 80 años, es completamente lógico que sea homofóbica, que sea racista, porque tú sabes, Jaime, es gente ya mayor y esa gente ya no va a cambiar. No, esa gente puede cambiar, esa gente debe cambiar, esa gente está equivocada y al estar equivocada está haciendo daño, ¿verdad? No tanto a sí misma, pero está haciendo daño a la gente que la rodea. ¿Por qué? Porque está cegada por unos prejuicios que obviamente hacen daño. Ahora, el ejemplo más quizá llamativo es una forma de racismo, que es eso que fue el nazismo, ¿no? Pero que todavía existe, todavía hay brotes de nazis o neonazis en el mundo, ¿no es cierto? Esta era una forma de racismo, ¿no? No un racismo contra los negros, era una forma de racismo de emplear el genocidio contra los judíos. A ver, ¿ustedes creen que sería razonable el argumento de que, por ejemplo, ¿no?, una persona que nació el año 1940, estoy usando el año en que nació mi madre, como punto de referencia, como ancla, ¿no?, una persona que nació en Alemania en 1940, cuando Hitler era ídolo de multitudes, los alemanes lo habían elegido abrumadoramente canciller. Entonces, claro, en ese momento la inmensa mayoría de alemanes, y si me apuran hasta de austríacos, eran nazistas, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer que una persona nació ese año, ¿no?, en 1940, y ahora, 83 años después, esa persona sigue siendo nazi, ahora es neonazi, y defiende a Hitler.
¿qué se supone? Que uno tiene que decir, ay, bueno, pues tienes que entender a esa persona. Tienes que entender a esa persona porque nació en Alemania, ¿verdad? El año 40, cuando Hitler era muy famoso, muy aclamado, muy popular. Entonces, claro, esa persona, lógicamente, tantos años después, como nació en aquellos tiempos y recibió esa información y le fueron transmitidos esos valores culturales, es lógico, Jaime, que esa persona 80 y tantos años después extraña a Hitler, defienda a Hitler y se proclame neonazi. No, no es lógico. No es lógico. Porque sí, el año 40 el mundo era homofóbico, el mundo era racista y el mundo en Alemania era nazi, pero no es aceptable que tantos años después las personas que nacieron en ese tiempo sigan defendiendo los valores culturales y morales profundamente equivocados de esos tiempos. Así que yo solo quiero decir que no es un argumento sostenible, no es un argumento que yo comparto, decir, ay, bueno, es que si una señora es viejita, es lógico que sea homofóbica, es lógico que sea racista, ¿no? Y si un alemán es viejito, compréndelo, pues Jaime viene de otro tiempo, ¿cómo no vas a entender que sea neonazi? No. El mundo cambia, los individuos cambian y las personas que están envenenadas de prejuicios tienen que ser capaces de purificarse de esos venenos y de darle a la gente respeto, tolerancia, que es una manera de darle al mismo tiempo libertad y felicidad. Así que yo no acepto que las personas, por ser mayores, sean homofóbicas, sean racistas, sean neonazis en Alemania, solo por el argumento de que son mayores. No me van a convencer con ese argumento. Y he conocido a personas muy mayores que quizá en su juventud fueron homofóbicas o racistas, pero que han tenido la grandeza de espíritu, la grandeza intelectual de abrirse al mundo, de ver cómo el mundo cambia y ellas cambiar con el mundo a favor de la libertad y la felicidad. Seguimos.